Buenos días. Esto es el Nuevo Testamento 2 y vamos hacia nuestras dos últimas sesiones finales para concluir con las escrituras, con el Antiguo Testamento y los profetas que dejamos. Creo que dejamos a Ezequiel en un trance, en algún lugar de Babilonia, en nuestra última sesión. Entonces regresemos a Ezequiel y podemos ayudar a la situación que está ahí. Otra de las cosas que es única en Ezequiel es que él demuestra algo, una habilidad muy clara y obvia de obrar con el Espíritu Santo. Tiene una conciencia muy clara del Espíritu Santo en su vida. Vayamos a Ezequiel capítulo 3. Vamos a ver algunos pocos ejemplos cómo esto funcionaba en la vida de Ezequiel. Ezequiel 3, empezando por el verso 12. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el oído de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová estaba fuerte sobre mí, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Veamos el capítulo 8. Capítulo 8, verso 1. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré ya aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, y el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó a las visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Vayamos al capítulo 11. Y el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Y por lo tanto profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová. Y continúa aquí. No vamos a leer, pero saltemos el verso 24. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mi visión la visión que había visto. Es asombrosa la conciencia del Espíritu de Dios, y describe con tanto detalle y tan plenamente, y es tomado en estas visiones y en esta conciencia del Espíritu Santo y todas las cosas que están ahí. 7 veces usa esa frase acerca del Señor, tomándolo en el Espíritu y la mano del Señor estando con él. Y habla acerca de mover del Espíritu Santo 7 veces. Ezequiel nos demuestra algo que nosotros no tendríamos que ver todas las visiones, pero la conciencia del Espíritu Santo de tal manera tan especial como se mueve en su vida. Volvamos al capítulo 3. Saltemos en capítulo 17. He visto la nota equivocada. Empieza a describir muchas cosas que reconoce en su nación. Capítulo 17, verso 22, 23 y 24. Así ha dicho Jehová el Señor:
tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y será magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. Delante del árbol bajo hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Aquí retrata y vemos a Ezequiel, y lo que reconocemos y creemos es el Mesías, el Cristo. Él lo toma desde las ramas más altas y dice, y lo plantaré del principal de sus renuevos, y va a crecer y se va a convertir en el líder de la nación. Y es un cuadro similar al renuevo de Isaías y otros que hemos visto en estos temas. Un tema aquí, en esta sección, de esta primera sección del libro, en el capítulo 18. Quiero mostrarte un poco algo de lo que Ezequiel hace, que cambia la manera de pensar de las personas. Verso 1, capítulo 18. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciera según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Si ustedes viven en rectitud, van a ser justificados. Sabemos eso, ¿no es así? Pero eso era un concepto nuevo en Israel, porque ellos estaban tan acostumbrados a la idea que ellos tenían que ir y recibir el perdón de sus pecados el día de la expiación, y todo se concentraba en el día de la expiación. Y ellos también hacían algunos sacrificios individual, pero el sistema sacrificial estaba concentrado en limpiar el templo y limpiar la nación. Y Ezequiel dice, no es solamente la nación, no es solamente tu familia o tu clan que está involucrado. Tenemos que estamos afectados para este tema del pecado. Y el antiguo proverbio era que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ustedes han comido algo agrio, ahí se hace estremecer. Entonces, en otras palabras, los pecados de los padres están afectando a toda la familia, los hijos, nietos y todo el resto. Pero el pecado era algo del grupo. Pero dice aquí, no, si tú pecas, tú vas a ser responsable de tu propio pecado, de nada más. Si tú vives justamente, vas a cosechar eso. Esa es una idea completamente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos tenían que entender que aquí lo que hace Ezequiel les da otro entendimiento y les ayuda a entender que ellos pueden descarriarse. Veamos el verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Él dice, si tú fuiste justo y te apartaste de Dios, es
como si todas estas otras cosas no contaran. Si tú no estás viviendo para el Señor ahora, aquí hay un cuadro muy claro de lo que llamamos descarriarse, es apartarse de Dios. Arrepentirse es darse la vuelta y cambiar de dirección. Pero luego describe el lugar donde que el Señor quiere que vayas. Y Él dice, es todas las cosas que hiciste antes se olvidan, porque te has apartado. Entonces Ezequiel les presenta una imagen muy clara, que ellos eran personalmente responsables de sus pecados y también eran responsables de aquellos que estaban alrededor, que le ministraban y deberían acercarse a ellos. Entonces hay un concepto muy interesante que nos escribe y describe a la nación. Tú te acuerdas que al principio de la parte de su ministerio, él está en Babilonia, pero él todavía está profetizando todavía a las personas que estaban en Judá, pero él les recuerda y Dios los lleva en visiones a las puertas de Jerusalén, y aquellos que están arguyendo en contra de Dios, oh, sí, estamos bien, decía, no va a pasar mucho tiempo que Nabucodonosor destruye completamente la ciudad y el templo y se lleva más cautivos. Pero en este punto hay algunos que están todavía en Judá y dicen, no, todo está bien, todo os va a ir bien y vamos a sobrevivir. Yo mañana me voy a preocupar de Dios. ¿No te parece ese concepto que sucede todavía? Todavía reconocemos esas cosas. Y esa es la primera sección del libro. Ahora saltemos a la segunda sección importante en el libro de Ezequiel. Empieza en el capítulo 25 y va hasta el capítulo 32. Y ahí empieza a profetizar contra las naciones gentiles, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Egipto y otras. No voy a ir por toda esa lista. Tu libro de texto discute todo eso en detalle. Capítulos 25 al 32 profetiza de todas las naciones alrededor. Quiero que vayamos al capítulo 28 y veamos brevemente lo que describe esta profecía acerca del príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro, aquí lo describe en el capítulo 28 de Ezequiel. Veamos al principio del capítulo 28. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Esta persona, este rey, se ha enorgullecido y se ha proclamado ser Dios, y Dios no va a tolerar eso. Veamos el verso 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Y al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Eso no va a tolerar. Veamos el verso 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro y carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Yo no creo que
está hablando solamente sobre el rey de Tiro. ¿Qué te parece a ti? Ha ido más allá y tú reconoces, y quiero que lo hagas. Tú estabas en el Edén. ¿Quién estaba en Edén además de Adán y Eva? Estaba ahí, Satanás. Ha sido creado hasta que se encontró maldad en ti. ¿Y cuál era esa iniquidad? Oh, yo me levanto, yo soy Dios. Satanás trató de decir que él era Dios y él se levantó en orgullo. Entonces, lo que dice aquí en la profecía, no solamente concerniente al rey de Tiro, que se levantó en orgullo como rey y clamando que él era uno de Dios, pero vemos la comparación de Satanás y describe: tú eras lleno de tamboriles y flautas, estuvieron preparados. En tu cuerpo tenía instrumentos en él mismo. Habían instrumentos y su cuerpo estabas en el lugar de adoración, caminabas en las piedras refulgentes, estabas en el trono de Dios. Alguien dice que Satanás era el líder de la alabanza en el cielo y él traía alabanza al Señor. Él estaba cerca al trono del Señor, quizás con alguno de los arcángeles, Gabriel o Miguel, y después fue lanzado de ese lugar. Y dice que mientras él estaba involucrado en música, él fue lanzado a la orquesta. Esta es una broma. Otros dicen, fue lanzado aquí a la consola de controles de sonido. Es otra broma. ¿Satanás usa música hoy día? Sí. Y es uno de los temas que viene claramente. Tú estabas involucrado en todas estas cosas, pero porque te has enorgullecido y enaltecido. Y esto es verdad con este rey, que se enaltecieron y no son lo que ellos pensaron ni clamaron que eran Dios. Pero en este pasaje en particular, que pertenece con Isaías capítulo 14, que es un pasaje similar, Isaías lo llama lucero del alba. Y aquí Ezequiel no lo llama por ese nombre, pero aquí es claro que se trata a otros aparte del rey de Tiro. Y tu corazón fue levantado por tu hermosura. Oh, él era demasiado bien parecido. Entonces, tengan cuidado por aquellos que son simpáticos. La última sección, capítulos 33 al 44, trata con la restauración de Israel. Hay profecías en estos capítulos de la restauración de Israel, 33 al 48. Y lo que Dios proclama a través de Ezequiel es que Dios va a restaurar a Israel y va a hacer lo que tiene que ser hecho en sus vidas. Y el tema aquí puede ser declarado así: Israel y Judá, ustedes no se van a restaurar a ustedes mismos, yo lo voy a hacer para ustedes, dice el Señor. Nosotros no podemos arreglar nuestros problemas, no podemos hacer lo que necesitamos, no podemos restaurarnos a nosotros, pero en estos capítulos Dios nos recuerda: yo te voy a restaurar. Veamos algún pasaje, veamos el capítulo 36 y versos 24 y los que continúan, 36, 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. ¿Quién va a hacer todo eso? Dios, dice Él. Dice, yo os limpiaré, yo los traeré, yo les daré un corazón nuevo y quitaré el corazón de piedra y yo voy a hacer que caminen en mis estatutos y voy a poner mi espíritu con S mayúscula y con E mayúscula
Entonces, vemos que Ezequiel era tan guiado por el Espíritu Santo y consistentemente los otros profetas, el Espíritu venía sobre ellos por un tiempo y luego se levantaba. Entonces la mano del Señor se levantó de mí. Pero aquí dice, yo voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. Ustedes van a tenerlos para ustedes mismos. Y Dios es el que va a hacer. Veamos el capítulo 37. Empieza a describir a Ezequiel y dice, yo voy a hacer todas estas cosas. Y levanta otra vez a Ezequiel el principio del 37 y lo lleva a un valle que está lleno de huesos. En el verso 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que era muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Huesos secos ahí en el valle. Nada más, solo vacío y sequedad. Y Dios le dijo en el verso 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, una buena respuesta, tú lo sabes. Yo no lo sé, pero tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y él empieza a profetizar lo que Dios le manda. Y en esta visión de este valle de huesos secos, él ve todos estos huesos secos que empiezan a conectarse a través de los ligamentos y se empiezan a vestir de carne. Y aún en ese momento Dios le pregunta, ¿podrán vivir? Y él le dice, tú Señor, tú lo sabes. Y tú sabes lo que va a suceder. Y Dios sopla aliento de vida. Y de aquello que parecía estar muerto y diseminado y esparcido, Dios los toma de todos estos lugares y los conecta otra vez, todos los pedazos y todas las cosas muertas. Todavía Dios está en ese negocio, en esa ocupación, de todas las cosas que están destruidas y esparcidas. En esta visión, Ezequiel ve restaurar a la nación de Israel. Y lo que ve en estos últimos capítulos es lo que Dios restaura a esta nación en este valle de los huesos secos. Ve cómo se levantan como gente y como nación y empiezan a vivir otra vez, empieza a tener vida otra vez, porque ha pasado tanto tiempo. Y aquí que está en un lugar lejos, en Babilonia, en un desierto, lo que llamamos el desierto de Irak de ahora, es fácil mirar ahí y decir nada puede vivir acá. Pero en el plan de Dios y en la economía de Dios, todas estas cosas empiezan a funcionar. Y empieza a mencionar aquí este reino que es restaurado y reconstruido. En los siguientes capítulos 38 y 39 también describe un conflicto global que va a tomar lugar. Grandes ejércitos empieza a profetizar en contra de aquellos que van a atacar a Israel. Estos ejércitos van a tratar de pelear con Israel. Capítulo 38. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor. El verso 4 dice, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes. Y miren quién está involucrado aquí. Gog y Magog son nombres antiguos de tribus que estaban en el norte, que eran las partes del norte. Mesec es para un lugar para Moscú y Tubal tiene raíces rusas. Veamos el verso 5. Persia se llamaba Persia hasta el siglo XX y fue cambiada a Irán. Etiopía también es Kus en África. Libia, Fut, un país africano. Y todos ellos con escudo y yelmo. Gomer, y Gomer es el nombre del este de Europa. Togarma
puede ser Turquía, y tiene raíces turquias, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigos. Y empieza a continuar aquí. La profecía nos ayuda a entender que estas naciones van a venir en contra de Israel y se van a aliar en toda esta región. Es tan asombroso que todos aquellos alrededor de Israel, de esta pequeña nación de Israel, si tú lo ves en un mapa, es una nación pequeña, la nación de Israel, y toda esta masivas naciones que la rodean, y otras naciones también, que se están aliando con un propósito para echar fuera a Israel de su tierra. Y dice aquí que van a venir. Y hay otras profecías que están involucradas aquí, y ellos van a venir al final de los tiempos, en esa batalla que hemos discutido antes en Megiddo, la batalla de Armagedón. Y cuando llegan a ese lugar, yo voy a poner garfio en sus quijadas y los sacaré a todos sus ejércitos, porque Él va a pelear por ellos. Jesucristo va a regresar. No vamos a tener tiempo para ver todas estas profecías. Capítulos 38, 39 nos dan mucho entendimiento acerca de esto, y los maestros de profecía te pueden ayudar más en este tema. Dios dijo, yo voy a restaurar esta nación, y Dios los va a traer de regreso y va a restaurar el reino. Los últimos capítulos 40 al 48, que se incluyen la restauración, Dios empieza a restaurar y nos da aquí la descripción del gran y nuevo templo y la adoración que se va a llevar allí en el capítulo 40, y empieza a ir en gran detalle, así como está en Éxodos y Levíticos, cómo describen el templo y el tabernáculo y cómo construirlo y las dimensiones, cómo van a ser. Y describe aquí un maravilloso templo y dice, esta nación lo va a reconstruir. Hemos visto varios templos ser reconstruidos después de Ezequiel, pero no como este templo. Y la razón es el último verso, capítulo 48. La razón que no hemos visto una grandeza del cumplimiento de todo esto, porque alguien tiene que estar en ese lugar para que se convierta en lo que tiene que ser. Y está describiendo aquí el templo del final del tiempo. Capítulo 48, verso 35. En derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. El Señor está ahí. Y este es uno de los nombres de pacto de Dios, Jehová Sama, que quiere decir el Señor está ahí. Eso es lo que va a ser de este lugar un lugar diferente, porque Él mismo va a estar ahí en persona y va a tener esa grandeza y esa descripción en este pasaje en particular. Ezequiel vio muchas cosas y Dios le mostró desde su día hasta nuestros días. Ahora nosotros tenemos que continuar, si no nos vamos a atrasar. Nos vayamos a ver lo que sucedió después de esto. Todos estos profetas están yendo hasta este periodo de tiempo, la cautividad de Israel, el exilio de su propia tierra. Fueron llevados cautivos Daniel, Ezequiel, hemos hablado especialmente de ellos, y otros que vieron lo que ocurrió. Y toda su historia está alrededor de este tiempo que Nabucodonosor viene y destruye Jerusalén. Ahora, Jeremías vio, y otros también lo vieron, que iban a ser 70 años de cautividad hasta que lo suelten. Cuando llegamos al final de ese periodo de 70 años, tenemos una nueva historia. Y en Nuevo Testamento 1 hemos hablado acerca de Esther, Nehemías, que han sido Esdras llamados a reconstruir el templo en Jerusalén. Y se acuerdan un poco de la historia ahí. Si no lo hagas, te voy a repasar. Ellos empezaron a reconstruir y todos estaban felices. El rey Ciro de Persia los hizo volver, pero empezaron a tener oposición y empezaron a decaer en su trabajo y no terminaron. Cuando llegamos a estos profetas después del exilio, estos
tres profetas que tenemos, Ageo, Zacarías y Malaquías, ellos están hablando y profetizando a este remanente de gente que vino a reconstruir la ciudad. Y Dios dijo que siempre iba a tener un remanente. Y ahora ellos regresaron. Lo que tienes que entender, hemos llevado muchos cautivos y muchos de ellos tomaron la decisión de quedarse en esa tierra extranjera, en Babilonia. Daniel, por ejemplo, no tenemos ningún registro de que él regrese, ni tampoco Ezequiel. Quizás acabaron de vivir allá o murieron allá en Babilonia, pero estos otros que son enviados de regresos, una de las sugerencias que Esdras nos dice, cuando Ciro, el rey de Persia, los envía de regreso a su nación, 50,000 judías hacen el peregrinaje desde Babilonia hasta Israel y son permitidos que regresen. Y esos son los que hablamos en Esdras, Nehemías, Zorobabel, y todos estos personajes, Josué, y el resto se quedan en Babilonia. Una de las cosas más que quiero decir rápidamente, ¿qué supones tú que era lo que los puso en problemas una y otra vez en la tierra de Israel? Y Dios les continuaba diciendo, no hagan eso o los voy a juzgar. La idolatría. Ellos continuaban adorando a estos dioses, Baal, Moloch. Ellos continuaron adorando a esos dioses falsos. Este es un testimonio maravilloso de lo que el castigo puede hacer cuando te das cuenta. Cuando ellos regresan de Babilonia, nunca más ninguno de los profetas trata en contra de la idolatría. Yo creo que emprendieron su lección. 70 años de cautividad puede hacer estas maravillas. ¿Cuánto te va a tomar a ti aprender esa lección? El tema aquí es, no hay más problema con la idolatría. Y estos tres últimos profetas, esto es todo lo que está en Isaías y en nosotros otros profetas. Saquen esas cosas, sirvan a Dios, sirvan al Dios verdadero. Pero no se menciona aquí en estos tres últimos profetas. Vamos a Ageo y empecemos viendo lo que Ageo tiene que compartir con nosotros. Porque él empieza a decirnos cosas diferentes. Capítulo 1, verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Este es el mismo grupo de personas que hemos hablado antes. Entonces aquí él se identifica con ellos y pone esto en lugar. Verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová en medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas y que esta casa esté desierta. Y el Señor de los ejércitos les dice, déjenme hablarles esto. El mensaje de Ageo es, aquí estamos de regreso en Jerusalén y te estás construyendo lindas casas. Y dice, es tiempo para que tú vivas en una casa buena y no reconstruyas el templo. Ahora que has construido tu casa, tienes que reconstruir el templo. Entonces, esa es la profecía. Cuando ellos regresaron, la primera cosa que está registrada en Esdras y Nehemías, cuando ellos regresaron de Nehemías y regresaron de Babilonia, ellos levantaron un altar y empezaron a ofrecer sacrificios y a hacer las cosas correctas para servir al Señor, pero nunca se tomaron el tiempo para reconstruir el templo, las paredes. Entonces Dios aquí les está hablando y les está diciendo, ustedes tienen que tener eso. Hay un poco de apatía. Hay un dicho, el problema de la
personas ahora es la apatía. ¿A quién le importa? Bien, eso es lo que les sucedió. Ellos regresaron a la tierra y de pronto ellos se dan cuenta de la necesidad. Y Dios les habla aquí, tenemos que hacer algo acerca de esto. Y ellos espiritualmente estaban apáticos y estaban más preocupados de sus propias vidas. Pero Dios habla a Ageo. Estos son 16 años después de que regresaron. 16 años pasan antes que ellos deciden hacer algo con el templo. Entonces, veamos un poco más del trasfondo. ¿Qué sabemos acerca de Ageo? Él se menciona aquí en el libro y tiene su nombre mencionado 9 veces. Y también es mencionado con Esdras. En el libro de Esdras, y lo menciona como un profeta que estaba trabajando con sus vidas, pero no sabemos más acerca de sus padres, de su genealogía, y lo conectamos con esto, pero esto es básicamente lo que conocemos de él. Él empieza y da su mensaje aquí y pone la fecha y se pone en una estructura de tiempo, pero no conocemos más. ¿En qué más estaba involucrado Ageo? Su nombre significa festival o festivo. Y sugerencia es que él nació en una de las fiestas. No sabemos mucho más acerca de él. El libro de Ageo es el segundo libro más corto en el Antiguo Testamento después de Abdías. Ya habíamos hablado acerca de otro libro, Abdías. Ageo es el segundo libro más corto, pero no podemos minimizar el poder del mensaje que trae. Aquí hay 2 capítulos que él tiene. Es muy simple y directo y dice una y otra vez, esto es lo que Dios Todopoderoso dice, y empieza su mensaje de esa manera y lo termina de esa manera. Y este es el Señor Todopoderoso. La palabra clave es casa, que habla acerca de la casa del Señor, el templo, y usa esa palabra 9 veces. Tenemos que construir la casa del Señor y restaurarla. Entonces los llama en estos primeros versos, así cuando yo empecé a leer, y los llama a reconstruir. Y ustedes están vistiendo bien y están construyendo buenas casas. Ustedes pueden tomarse el tiempo para reconstruir el templo y les anima a ellos para que comiencen a reconstruir el templo y las cosas que están sucediendo. ¿Y cómo responden? Dice que, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, y empiezan con este proceso. Y aquí nos cuentan la historia en el libro de Esdras. Aquí la segunda vez él viene. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Verso 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Él dice, algunos de ustedes, hay algunos ancianos en medio de ustedes que vieron el templo antes que sea destruido, el templo original, antes de que Nabucodonosor lo destruyese. ¿Quién vio el templo? Y vayan a ellos, y ellos los van a inspirar para construirlo de nuevo. Porque ellos van a decir, yo sé cómo esto fue, si simplemente lo pudiéramos tener de esa manera. Hay una verdad, tenemos que saber algo acerca de los antiguos avivamientos, y cuando yo oigo acerca de los avivamientos que tomaron lugar antes, mi pensamiento es, ojalá estuviéramos en ese tiempo. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de eso? Yo quiero tener un avivamiento ahora. Es muy bueno estudiar historia y aprender acerca de los avivamientos. No necesitamos retroceder, necesitamos repetir, y tenemos que reconstruir el templo y su gloria ahora aquí, y tenemos que hacerlo ahora. Y ese es el avivamiento que está predicando. Pero hablen a esos ancianos, acuérdense de cómo fue, para que los animen, para que ustedes lo hagan. Y eso es lo que va a requerir para que nosotros podamos entender. Y Dios le dice a él, yo traigo
Veamos el verso 7. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Verso 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz. Si nosotros buscamos ese avivamiento, la gloria de este templo postrero va a ser más grande. No tenemos un cumplimiento más grande de que Jesucristo está obrando en nuestras vidas de lo que ellos tenían. ¿Y dónde está ese templo? ¿Dónde está ahora? Aquí. Pablo dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice Pablo. Actúen como si eso fuera verdad. Ese era el mensaje de Pablo y era el mismo. Trae otra vez el avivamiento. Deja que ocurra dentro de ti. Y Ageo predique ese mensaje a ellos. Y Dios va a traer todo eso. Va a hacer temblar las naciones. Y ellos van a venir y vendrá el deseado de todas las naciones y vendrá a este lugar. Y ellos y Él va a restaurar y van a traer toda la riqueza. Y aquí les anima en estos mensajes finales para que sean obedientes al Señor y que continúen sirviéndolo al Señor en todas estas cosas. Porque dice, yo quiero un pueblo obediente en este reino. Y yo quiero que sean restaurados a vidas de pureza. Y finalmente les hace recuerdo, Dios está con nosotros y Dios lo va a hacer y les promete que van a ser bendecidos en el futuro. Y les dice, si ponen a Dios primero, Él los va a bendecir. Y Ageo les recuerda, si ustedes sirven al Señor fielmente y no se cansan, Dios los va a bendecir. Y la respuesta para ellos de Dios es que el Señor los va a cuidar y los va a dirigir a todos los aspectos correctos. Eso es verdad para nosotros. Tenemos que ser fieles en servir al Señor y el Señor nos va a servir y el Señor lo va a hacer. Continuemos al siguiente libro, Zacarías. Y tenemos que dar la vuelta a la página y estamos ya en orden. Zacarías 1, verso 1. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Qué está pasando ahora? Se han metido en otro problema. Zacarías, el profeta, es contemporáneo de Ageo. Ellos vivieron en el mismo tiempo y lo puedes ver ahí en la línea de tiempo. Y Esdras también menciona a Zacarías, pero hay 29 otros Zacarías en las Escrituras, entonces a veces te puedes confundir, pero este Zacarías era un profeta en este tiempo y el mensaje que él lleva, y su nombre significa, Zacarías significa, Jehová se acordó de ti. Jehová se acordó de ti, y él sabe lo que está sucediendo. No es un nombre apropiado para un tiempo después de que los fueron llevados cautivos y regresaron y todavía Dios se acuerda quiénes somos. No importa lo que pasaste en el exilio, si tú regresas al Señor, Él se va a acordar quién eres. Y Zacarías les recuerda eso mientras predica este mensaje. En el capítulo 2, verso 4, 2:4. Capítulo 2, verso 4, dice, está describiendo una de sus visiones. Corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y aquí esa es la visión de un ángel. Y Zacarías era probablemente muy joven. Y la sugerencia aquí es, nadie los describe así. Daniel sabemos que era joven cuando fue al exilio y estaba trabajando en este proceso. Y lo que vemos en este proceso, esto no es algo rápido y fácil. Los últimos capítulos de este libro tienen la apariencia de ser escrito más tarde en la historia. Probablemente profetizó antes de escribir este libro.
Pero otra vez Zacarías se concentra en reconstruir el templo y la herencia histórica de la nación, y les dice que continúen trabajando. Si bien vive en el mismo tiempo que Ageo, pero tiene un mensaje un poco diferente al de Ageo. Las palabras claves dice Jehová de los ejércitos, y usa esta frase 53 veces en este libro. Y también usa la palabra de Jehová, que ocurre 13 veces. Entonces claramente está haciendo énfasis que Dios está haciendo esto. El Jehová de los ejércitos está tratando de venir y prepararlos para las cosas que están haciendo en sus vidas. Bien, yo quiero tomar este pensamiento concerniente a Zacarías. Zacarías no es un libro muy largo, pero probablemente es más mesiánico de cualquier otro de los libros del Antiguo Testamento. No hay otro libro en el Antiguo Testamento que sea más mesiánico que Zacarías. Hablando acerca del Mesías, hablando acerca del final del tiempo, mirando a las cosas que Dios va a hacer en la nación. Habla acerca del Mesías más a menudo, y tenemos más citas de Zacarías. Tengo muchos profetas en la cabeza, pero tenemos más profecías mesiánicas en Zacarías que en ningún otro libro. Y se refiere más al Mesías, porque Zacarías presenta a Cristo en dos de sus venidas. Usamos la palabra advenimiento acerca de la venida del Señor. Y ahora se usa una palabra ritual en las iglesias formales acerca de el segundo advenimiento, cuando venga por segunda vez. Zacarías nos da muchas profecías acerca del Mesías, porque él profetiza la primera y la segunda venida. Nos va a hablar acerca de las dos, y eso es lo que él hace. Empezamos a ver al Mesías viniendo como siervo y también como rey, y lo describe como hombre y como Dios, y nos da un cuadro muy claro, y lo vemos acerca de todo lo que él escribe y predica. Probablemente más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, lo reitero, en este proceso de animarlos a reconstruir el templo. Y está profetizando y le está diciendo, veamos para quién es el templo. Una cosa es construir el templo, y es una buena idea tener un lugar para Dios. Y tenemos un lugar para los sacrificios, para reunirnos, para adorar al Señor. Pero, ¿cuál es el propósito principal? Es para el Señor, ¿no es así? Pero queremos más que su presencia espiritual ahí. Lo que queremos eventualmente es que el Mesías mismo venga en persona y venga en el poder de Dios para liberarnos y haga todas estas cosas. Y su mensaje es: reconstruyamos el templo. Y la razón es tenemos que alistarnos para que venga el Señor en persona. Él está preparándolos para que el Mesías venga. Y eso es la razón por la que lleva este pensamiento, este libro. ¿Puedo hablar esto? Estoy aquí otra vez en mi caja de opinión. El templo del Señor, ya hemos hablado. Quiero llevarlos un paso más allá. El templo del Señor está en nosotros. Entonces, la restauración de este templo tiene que ser más grande en gloria que el templo anterior, porque ahora tenemos al Mesías que reine y gobierne en este templo. Y tenemos un entendimiento profético de todas las profecías del Antiguo Testamento y de la primera venida de Jesús. Y ahora vemos lo que Él está haciendo para preparar el templo del Señor. Cuida tu templo y límpialo espiritualmente. Alístalo para que puedas tener al Mesías, porque Él está volviendo otra vez. Y tenemos que estar listos. Ahora tenemos que descansar.